El desarrollo de Sinaloa es la historia de sus agricultores. Hay un antes y un después de 1932. Ese año, sinaloenses impulsaron la promulgación de la Ley Federal de Asociaciones Agrícolas. La ley partió de una precisión. Artículo 3. Procurará la implantación de métodos científicos más adecuados a la explotación agrícola. Educar a las clases rurales del país con los principios de técnicas modernas de producción. Abrazando esos ideales, los agricultores de Sinaloa crearon los primeros campos experimentales de México, con enfoque regionalista para necesidades agrarias locales. Así corren 64 años operando una sucesión de comisiones, centros de investigación, patronatos, institutos y fundaciones. En 1996, nace Fundación Produce Sinaloa. Nace rescatando la esencia de la antigua ley y atesorando la trayectoria progresista de científicos y técnicos. Nace fuerte. Nace con una visión globalizadora, comprometida con el campo. ¿De dónde tomé la idea y en qué se tradujo? Bueno, Sinaloa producía un poco más de 400,000 toneladas de maíz, del orden de 20 toneladas por hectárea de tomate, y hoy Sinaloa produce más de 5 millones de toneladas de maíz y las producciones de tomate andan en 150 a 300 toneladas por hectárea. Ese cambio se inició primero montando desde el primer año de gobierno exposiciones de tecnología que se utilizaba en Canadá y Estados Unidos. No había en aquel entonces una sola sembradora de precisión, hoy se cuentan por miles. Y después, desde la Secretaría de Agricultura, la creación de las fundaciones Produce, de las cuales la mejor, sin lugar a dudas, en todo el país, es la de Sinaloa. ¿De dónde tomé la idea? La tomé de la experiencia de Japón. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, enviaba agentes a recorrer los países y la caricatura era un japonés tomándole fotos a los avances tecnológicos que en el mundo se daban para luego asimilarlos, desarrollarlos en su propio país. Hoy, Japón es un ejemplo en su desarrollo tecnológico. Y lo tomé también de la experiencia de varios años de ser miembro del Consejo de CONACYT. De ahí aprendí que la transferencia tecnológica es el primer paso en la apropiación de tecnología. El segundo paso es la adaptación de la tecnología. Y el tercer paso es el desarrollo tecnológico con base en los pasos que previamente se habían dado. Eso es lo que le ha permitido a Sinaloa crecer en términos de producción y de productividad en estos años. Además de asumir el financiamiento de proyectos de investigación, Fundación Produce Sinaloa AC organizó durante 6 años la Expo Agro Sinaloa en el periodo 1996-2001, la exposición agrícola que llegó a consolidarse como la más importante en América Latina. Difícilmente la agricultura de Sinaloa se pudo haber enfrentado a la apertura comercial. Se firmó un TLC y habría que competir con los agricultores de los Estados Unidos y Canadá, que por sí las asimetrías económicas no nos favorecen ni siquiera todavía por cuestión de costos. Pero lo que había que pensar es, en esa época un grupo de productores lo hizo, de revisar las prácticas agronómicas que estábamos realizando en ese momento. Y vimos que teníamos que salir a ver qué hacían en otros países, sobre todo Estados Unidos y Canadá, con los que íbamos a competir, qué estaban haciendo ellos y qué podían nosotros capturar. Pero si capturábamos algo, habría que difundirlo. Y eso motivó a crear una fundación, Produce de Sinaloa, y que se pudiera institucionalizar la promoción de la transferencia de tecnología donde ésta estuviese. Y además promover la agenda de investigación, o sea, que sean los productores los que pudieran marcar
la agenda de los institutos y universidades que hacen investigación agropecuaria o transferencia de tecnología agropecuaria. Yo creo que lo que se ha logrado se ha hecho bien, los resultados están a la vista. El maíz pasó diríamos, de 4 o 5 toneladas hace 15 años, ahorita 10 toneladas y más en promedio en 500,000 hectáreas. Eso no es cosa fácil y eso ha pasado con el frijol y ha pasado con el sorgo. No se diga las hortalizas que aquí se observa las mejores tecnologías que existen en el mundo. Una de las principales motivaciones fue la carencia de recursos del gobierno federal para investigación agrícola. Fue entonces cuando nos pusimos de acuerdo los agricultores del estado para aportar una cuota por hectárea y coadyuvar con el gobierno federal aportando nosotros para esa investigación agrícola, para que se ampliaran los programas para un abanico grande de productos. Y así el gobierno federal nos contestó: peso que ustedes pongan, peso que nosotros ponemos. En algunos años hasta doblaban la inversión viendo el interés de nosotros. Creo que Fundación Produce fue un acierto como institución. Fue un organismo que en su momento cubrió muchas necesidades de investigación cuando nació la inquietud del maíz y que era uno de los principales programas de investigación junto con frijol, con garbanzo y soya. En aquel entonces hubo un entusiasmo de agricultores y del gobierno federal para fomentar la investigación y buscar mejores materiales que se adaptaran a los climas del estado de Sinaloa. Las necesidades principales ha sido el recurso financiero. Para optimizar este recurso acudimos a lo que es la figura del agricultor cooperante. ¿Qué significa esto? Que el agricultor proporcionaba una parte de su terreno en donde ahí él utilizaba sus habilidades para sembrar, su fertilización, su manejo de riegos, y ahí nosotros como Fundación Produce sembrábamos, vamos a decir, 35, 40 híbridos que estaban en el mercado. Una vez que, utilizando la tecnología de Fundación Produce, se validaban los híbridos que mejor resultado daban en esa zona. Y a su vez, Fundación Produce publicaba estos resultados para que el agricultor tuviera opciones de decidir por qué cultivo, por qué maíz inclinarse con el menor riesgo de perder. Ir a la segura sobre los resultados del medio ambiente, del manejo y de los materiales existentes. Yo creo que las inversiones que se han hecho se requiere pues de darle una mayor dirección. Por eso pienso que sí ha sido pues la Fundación Produce o las fundaciones Produce organizaciones que han servido a los productores, pero creo que les pueden servir mucho más si damos tiros de precisión, si realmente nos abocamos a lo que realmente necesitamos como país, como estado o como municipio. Se hizo una evaluación externa para como fundación no ser juez y parte en las decisiones de qué proyectos se apoyaban o no. En base a, se formó un comité de expertos que venía y evaluaba cada proyecto que se presentaba. En ese tema pues se trabajó mucho en mejora continua y bueno, nos hizo acreedores como Fundación Produce Sinaloa al Premio Nacional Agroalimentario en aquel tiempo, como fundación y como sinaloenses fuimos los primeros que lo ganamos. Y bueno, se trabajó muchísimo más en el tema de la investigación, se desarrollaron
variedades de garbanzo como el Supremo 03, unas variedades de frijol negro. Se instalaron las estaciones meteorológicas en el estado, alrededor de 47 estaciones meteorológicas que están monitoreando día a día y las puede revisar en base a internet, cómo están las zonas, cómo están los climas, temperaturas. Se trabajó mucho en proyectos que ahorita están dando mucho fruto, como son la siembra doble hilera de maíz, la siembra 50 centímetros, etcétera, etcétera. Digo, hay muchos proyectos de investigación y de transferencia que se dieron. Y por eso validamos nuevas variedades, trajimos de otros estados de aquí del país variedades que fueran intermedias, tardías o tempranas, para que él tuviera esa opción. Después de ello, el productor adoptó también las técnicas de formación como la poda bonsai, que hasta la fecha se está aplicando. También se apoyaron proyectos que han tenido éxito y que siento que hay que seguirlos apoyando en el retraso y adelanto de cosecha del mango. La ganadería juega un papel importante, igual que la fruticultura. Por lo tanto, a los ganaderos los capacitamos a través de los gabats con el objeto de que ellos conocieran de cómo ser unos buenos ganaderos, cómo tener un hato sano, cómo ser más productivos, que hasta la fecha ha funcionado muy bien. Les validamos a los productores de hortalizas en el campo variedades en las cuales ellos ya tuvieron la confianza para comprar ese tipo de semilla en alguna casa comercial, porque ya había sido validada con nosotros. Con base a las leyes, normas y lineamientos establecidos por el gobierno federal y el gobierno del estado, en cuanto al ejercicio de los recursos de la Fundación Produce, se apegan a los lineamientos emitidos. Como ejemplo podemos citar de que en el ejercicio 2009 la Auditoría Superior de la Federación hizo los trabajos de revisión correspondientes, en el cual la Fundación Produce Sinaloa salió bien. Bueno, cuando entramos a trabajar o que nos dieron la oportunidad de participar en Fundación Produce, primeramente como presidente de la zona centro, lo que en ese momento se visualizaba o se necesitaba era, además de las demandas inmediatas de los productores por nuevas variedades con mejores rendimientos que se trabajó durante estos años y se han logrado, internamente trabajar sobre cómo darle seguimiento a los proyectos, puesto que Fundación Produce lo que hace es convocar y financiar los proyectos ante el gremio científico. Y en ese sentido nos abocamos a trabajar en un sistema por medio de informática, por medio de internet, el cual se logró con bastante éxito el poder darle un seguimiento muy cercano a los proyectos junto con los investigadores, para así de alguna manera garantizar el buen resultado de estos. Sistema que podemos decir orgullosamente se ha estado implementando en el resto de las fundaciones Produce del país. Donde las prioridades pues es reafirmar ante los productores, llevarle la tecnología y la innovación a sus campos para que sean rentables. También buscar el valor agregado a esos productos para que sea redituable para sus familias y para la economía de este sector. Estas iniciativas solo se han logrado con la participación de investigadores y técnicos de organismos comprometidos con el desarrollo de Sinaloa. Constituyen el capital para la generación de nuevos conocimientos por la vía de la investigación y la validación. La razón más importante de haber creado la Fundación Produce Sinaloa es asegurar que en la agenda de investigación esté la opinión de los productores. El concepto de transferencia de tecnología tiene que ser sinónimo de rentabilidad y productividad. Mejoramiento de materiales de siembra, adaptables a las condiciones de nuestro estado. Esa sería la clave. Para obtener buenos resultados en transferencia de tecnología agropecuaria, hay que hacer lo que el gran Norman Borlaug nos dejó en una frase: llevarlo al productor. Hay que adoptarlo, ser prácticos y llevarlo a cabo.
es llevar la tecnología de punta al productor para su aplicación y elevar los ingresos de este sector. Tener las herramientas para desarrollar nuestra vocación de la mejor manera. Es una parte sustancial, indispensable para que una sociedad pueda vivir mejor, para que logremos seguridad alimentaria, para elevar el nivel de vida. Sin tecnología y sin inversión no hay progreso. Durante 15 años, investigadores y técnicos han dado su mejor esfuerzo para que en Sinaloa se desarrollen trabajos de investigación y validación en hortalizas, ganadería, frutales, cultivos estratégicos, granos, sistemas de producción, control de plagas y enfermedades, equipamiento y modernización del campo. Son esfuerzos sucesivos que permiten a Sinaloa permanecer a la par con las tecnologías agropecuarias más avanzadas del mundo. Fundación Produce Sinaloa hace 15 años haciendo historia en el desarrollo agropecuario de Sinaloa. 15 años de liderazgo que trasciende a todo México.